la bienvenida a este espacio que ofrecemos. Es el espacio El Libro de la Vida, donde mencionamos cada una de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, cada uno de los evangelios, cada uno de los libros que están en la Biblia, en la Palabra de Dios. Llegamos a Hebreos. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento es un libro fascinante. Este libro está lleno de consejos, está lleno de instrucciones para nuestro caminar con Dios. Queremos presentarte alguno de ellos. ¿Qué podemos encontrarnos en la carta de Hebreos? Empieza hablando de Jesús y sigue hablando de nuestra salvación en Él, cómo debemos vivir, cómo es nuestra relación con los demás hermanos. En esta carta de Hebreos encontramos algunos versículos que en alguna ocasión se nos ha compartido. De hecho, Hebreos capítulo 11, verso 1 es uno de los pasajes más conocidos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 1. Un capítulo después, capítulo 12, encontramos estos dos versículos, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos dos versículos los encontramos en el capítulo 11 y capítulo 12 de Hebreos. En esta carta de Hebreos podemos encontrar algunas características positivas de lo que es estar en Cristo. Te he mencionado ese versículo, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y ese es uno de los puntos que encontramos en esta carta. Fijar los ojos en Jesús porque Él es nuestra salvación. El libro de Hebreos empieza hablando de Dios, quien en el Antiguo Testamento hablaba a su pueblo a través de los profetas, pero ahora nos habla directamente por su Hijo Jesús, quien murió por nosotros para limpiarnos del pecado. Tenemos acceso directo a Dios a través de Jesús. Cristo en la cruz pagó nuestro precio, el sacrificio por el pecado para que podamos ser salvos. Y no solamente esto, sino para que cada uno de nosotros podamos tener acceso directo a Dios a través de Él. Pero para que eso suceda tenemos que creer por fe. Esto se llama la salvación, y es admitir que no podemos llegar a Dios por nuestros méritos, sino que Dios nos ha dado el derecho de estar con Él si aceptamos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Si hay alguien que ahora mismo nos está escuchando y que no conoce de Jesús y que no tiene la salvación, ahora sería un buen momento para reflexionar en todo esto y pedirle que te salve. En esta carta de Hebreos también, a partir del capítulo 3, versículo 1 y 2, vemos que somos participantes de su llamamiento celestial. Somos y siempre creyendo en fe como Cristo, y un día vamos a tener un cuerpo como Él. Y esto será después del arrebatamiento. Puedes leer en Hebreos capítulo 3, verso 1 lo siguiente: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Tenemos libertad también para entrar en el lugar santísimo. Este es un punto vital. Podemos entrar en la presencia de Dios a través de la sangre de Jesús, que es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No necesitamos otro mediador porque Jesús mismo es nuestro mediador. Podemos entrar en lo que la Biblia llama el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote, como ya sabes, en el Antiguo Testamento, entraba para hacer el sacrificio una vez al año para todo el pueblo. Era el lugar más santo de toda la tierra porque Dios mismo se presentó allí para recibir el sacrificio. ¿Qué significa esto para nosotros?
Esto significa que somos como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios a través de la sangre de Jesús. Podemos hablar con Dios cara a cara. Y Dios nos ha permitido este privilegio porque Él quiere tener una relación con nosotros. Esto es tremendo. Pensar que el Creador del universo quiere mantener una amistad con nosotros. Nosotros que somos pecadores, nosotros que somos infieles, que le fallamos, que constantemente estamos en discusión con los hermanos a los que vemos. ¿Cómo podemos tener una relación personal con alguien que no vemos? En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, solamente una persona podía estar en la presencia de Dios y solamente un día al año. Ahora nosotros podemos estar en su misma presencia todos los días, en todo momento. Tenemos que entrar en fe, creyendo que Él nos recibe y nos escucha. Y tenemos que aprender a hablar con Él. Si hay pecado en nuestro corazón, tenemos que pedir que Dios nos perdone de ese pecado, que nos limpie por su sangre. Tenemos un gran Padre, tenemos un gran amigo. Por eso no vamos a desaprovechar esta oportunidad de entrar al lugar santo, de tener una relación personal con Jesús. En esta carta de Hebreos también encontramos el temor de la muerte. Y tú dirás, ¿cómo es esto del temor de la muerte? Jesús ha destruido el temor de la muerte en nosotros, porque vamos a estar con Él cuando muramos. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Ya no tenemos que tener miedo a la muerte. Si estamos en Él por la fe, vamos a estar con Él cuando nos vayamos de aquí. Cristo nos ama. Nos quiere llevar con Él. Piénsalo, es como pasar de un lado al otro. Y un día Cristo va a volver y va a llamar a su pueblo, con sonido de trompeta. Y como cristianos, si estamos vivos en este momento, nos iremos con Él en ese momento también. Si tenemos que morir una muerte natural, iríamos con Él al cielo pasando por la muerte. Y ya no tenemos que tener temor de la muerte. Pronto o más tarde, o por la muerte o por el arrebatamiento, vamos a ir con Jesús si realmente somos salvos. Y esa es nuestra esperanza. Hebreos capítulo 2, verso 18 dice lo siguiente: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo entiendo leyendo este versículo que podemos resistir la tentación. Cristo no solo murió por nosotros, sino vivía por nosotros también. Y Él sabe lo que es resistir la tentación. Por eso vamos a confiar en Él. Es lo que nos insta el autor de esta carta, confiar en Jesús. Vamos a vivir para Él. Vamos a confiar en Él y cuando estemos en una situación un poco más difícil, vamos a buscarle a Él, vamos a clamar a Él para que nos ayude a salir de esa situación. La Biblia nos dice que tenemos que salir de las situaciones de tentación, huir de situaciones peligrosas. José salió corriendo antes de acostarse con una chica joven, la esposa de Putifar. La acusaron de intento de violación. Le costó unos años en la cárcel por obedecer a Dios, pero sabemos que Dios le honró y fue puesto como primer ministro de Egipto. Por eso huyamos de la tentación, sabiendo que Jesús nos ayuda y está con nosotros. Hebreos capítulo 10, verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí está hablando de un pacto con nosotros a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y no solamente esto, ha puesto sus leyes en nuestros corazones, porque Él nos ama. De verdad, Él nos ama. Él ha hecho un pacto con nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Espera que nos apartemos del mal. Espera que tú y yo nos acerquemos al trono de gracia. Tengamos una relación íntima personal con Dios. Espera que nos animemos el uno al otro,
como tenemos el gran privilegio de ser salvos en Cristo a través de su sacrificio, de la muerte en la cruz, tenemos también la gran responsabilidad de seguir firmes en Él y la responsabilidad de animarnos los unos a los otros en la fe. No haya en ninguno de vosotros corazón tan malo. Tenemos que guardar nuestros corazones del engaño. Hebreos capítulo 3, verso 12 dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Por eso, el consejo también es cuidar nuestros corazones, que seamos vigilantes de nosotros mismos, que sigamos creyendo en Él. Dios ha hecho tanto por nosotros que nos ha salvado, nos ha librado del temor de la muerte, porque nos ama. Ha hecho pacto con nosotros. En la carta de Hebreos también, el autor nos exhorta a que nos exhortemos, nunca mejor dicho, los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Hemos leído animarnos los unos a los otros, pero también exhortarnos los unos a los otros. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vamos a levantarnos, pero también vamos a levantar a otros. Si nuestro hermano cae, vamos a levantarle, vamos a animarle, vamos a considerar al otro, vamos a restaurarle. Pensemos en la parábola del buen samaritano. Este samaritano hizo todo por el otro, y nosotros podemos hacer lo mismo por otros. Si conoces a algún hermano que ha caído, levántale, restáurale, anímale. Dice la palabra, estimularnos al amor. Tenemos la responsabilidad de animar, de estimular a otros, y todos podemos hacerlo. Hasta los más jóvenes lo pueden hacer. Hebreos capítulo 10, verso 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dios ha preparado buenas obras para cada uno de nosotros. Tenemos que estar dispuestos a buscar a Dios y hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y es importante que tengamos en mente que somos importantes para Dios y que Dios tiene buenas obras preparadas para nosotros. Si sigues leyendo la carta de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, te tienes que detener en este versículo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí la palabra de Dios dice que tenemos la responsabilidad de estar juntos y congregarnos regularmente. Si no lo hacemos, no estamos obedeciendo a su palabra. Y sobre todo en estos días que estamos viviendo de pandemia, a lo mejor el congregarse en una iglesia, en un sitio físico, es difícil. Pero, oye, si está la opción de conectarse a través de las redes sociales, hazlo. Si no puedes asistir a tu iglesia porque a lo mejor la zona donde vives está en confinamiento, respetamos esa ley. Respetamos a la autoridad que ha dicho, mira, no podemos hacer reunión. Pero tenemos la opción de hacer una reunión, un culto online. Aprovéchalo. La Biblia dice que tenemos esa responsabilidad de estar juntos, de congregarnos. ¿Hace cuánto que no vas a la iglesia? ¿Hace cuánto que no te congregas? Por otra parte, en esta carta también encontramos el capítulo 2, del 1 al 4, estas palabras. Aquí dice que Dios testifica por el Espíritu Santo sobre la salvación, que estemos firmes, diligentes, escudriñarla, a ver si lo que dicen los predicadores es verdad también, como dice Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 12. Exhortaos los unos a los otros cada día. Tú y yo no podemos vivir la vida cristiana solos. Tenemos que tener una actitud de buscar el bien del otro y pensar lo mejor del otro.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. La palabra de Dios habla de recompensa. Sin embargo, Dios permite que pasemos por pruebas para probar nuestra fe. Por eso, ¿somos fieles a Dios? Cuando llega la prueba, la tribulación, ¿somos fieles? Es un breve resumen de lo que podemos encontrarnos en la carta de Hebreos. Estaremos analizándola poco a poco, capítulo a capítulo. Mencionaremos algunos versículos importantes. Pero esto es lo que nos espera para los próximos meses. La carta de Hebreos. Preciosa carta. Si tuviéramos que hacer un resumen del libro de Hebreos, ¿cuál sería el resumen que darías tú a esta carta? A este libro. El libro de Hebreos está dirigido a 3 grupos de personas. Los creyentes en Cristo, los creyentes, o mejor dicho, los no creyentes que tenían conocimiento de y una aceptación intelectual de los hechos de Cristo, y los no creyentes que fueron atraídos a Cristo, pero que a última instancia lo rechazaron. A esos 3 grupos de personas va dirigida la carta, el libro de Hebreos. Y es importante entender a qué grupo se dirige cada pasaje. El fallar en hacerlo de esta forma nos llevará a conclusiones que son inconsistentes con el resto de la Escritura. Porque no sé tú, pero yo muchas veces me quedo con el versículo bonito y me olvido del resto. ¿No te ha pasado? El versículo bonito es el que cuenta. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bueno recordarlo, ¿verdad? Qué bueno memorizarlo, qué bueno tenerlo subrayado, pero leemos el contexto en por qué se ha escrito ese versículo. ¿Lees los anteriores versículos para que nuestros hermanos llegaran a esa conclusión de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Esto es importante y esto lo veremos en Hebreos. El no omitir los versículos y no quedarnos solo con el versículo bonito que nos llama la atención. Lo que me gusta de esta carta de Hebreos es que continuamente su autor hace mención a la superioridad de Cristo, tanto de su persona como de su obra ministerial. En todo momento, el mensaje de Hebreos es cristocéntrico. Toda la gloria, toda la honra va para Cristo. ¿Le damos la gloria y la honra a Cristo en nuestra vida? ¿Es Cristo el centro de nuestra vida? Si no lo es, hoy es un buen momento. Y en las siguientes semanas, en este espacio de los estudios bíblicos, mencionaremos lo que Hebreos nos ofrece. Y nos daremos cuenta que Cristo es lo más importante. Cristo es el centro de la carta de Hebreos. En resumidas cuentas también, la palabra de Dios. Radio Solidaria, una radio comprometida.